Buenos días, Iglesia La Fuente. Estamos tan emocionados que usted esté aquí con nosotros esta mañana. Queremos decir feliz Día de las Madres a todas las madres ahí. Gracias por su servicio, especialmente me imagino en esos tiempos difíciles cuando todos los niños están en la casa. Entonces, gracias por su trabajo, por su compasión y por su amor. ¿Por qué no se une conmigo? Vamos a cantar esta mañana de las grandes obras que ha hecho Jesús. Su salvación nos ha dado la esperanza para poder vivir aún en momentos difíciles. Ven y adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él. Oh, grandes sus obras. Oh, mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor. Oh, grandes sus obras. Oh, grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Oh, Dios, grande tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh, Dios, grande tus obras. En las pruebas tú has sido fiel, tú serás por siempre fiel. Oh, grande tus obras. Y yo sé que lo harás otra vez. Y yo sé que lo harás otra vez. Pues tu promesa es sí y amén. Oh, grande tus obras. Oh, grande tus obras. Cántalo. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Oh, Dios, grande tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh, Dios, oh, grande tus obras. Vamos a cantar aleluya. Oh, aleluya, Dios soberano. Aleluya, Dios poderoso. Aleluya, Dios grande en poder. Oh, aleluya, Dios soberano. Aleluya, Dios poderoso. Aleluya, Dios grande en poder, grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Oh, Dios, grande tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh, Dios, grande tus obras. Oh, grande tus obras. Oh, grande tus obras. Grande tus obras, Dios. Oh, grande tus obras.
seguir cantando esta mañana. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, mi alma tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, oh luz del cielo, oh Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo, su nombre es Cristo. Oh luz del cielo, oh Rey eterno, amigo fiel. Así es, Señor, te agradecemos que hijos de todo pueblo, de toda Latinoamérica, donde quiera que estemos, somos unidos por la sangre de Jesucristo, somos parte del mismo reino. Entonces, Jesús, te pedimos en este tiempo donde la iglesia está enfrentando dificultades y problemas, que nos podamos unir y declarar juntos que tenemos un Salvador y una esperanza en Jesucristo. Y te agradecemos, te damos nuestra adoración y nuestra alabanza y nuestro tiempo y todo nuestro corazón. Oramos en tu nombre. Amén. Hola, bienvenidos a Iglesia en Casa.
Somos la iglesia La Fuente. Mi nombre, si no he tenido la oportunidad de conocerlos, mi nombre es Joey Trago. Soy el pastor de la iglesia La Fuente aquí en la ciudad de Fresno, California. Para los hermanos de la iglesia La Fuente, es un placer poder conectarme con ustedes por medio de las redes sociales. Y quiero darles una felicitación a las mamás, a las lindas madres de todas partes de California, de alrededor de los Estados Unidos. Yo sé que en varias partes de Latinoamérica se celebra un día diferente, pero aquí en los Estados Unidos lo celebramos hoy. Y le damos gracias a Dios por las mamis, por el esfuerzo que hacen. Y me gustaría comenzar ese servicio, ese tiempo juntos, orando por las madres y pidiéndole a Dios sus bendiciones. Ahí donde está usted, si puede, cierre sus ojos. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias por cada persona que me está escuchando. Específicamente, gracias por las madres. Gracias por el esfuerzo que hacen. Pido una bendición sobre ellas. Que tú, Padre, les sigas dando paciencia, que tú sigas llenando su corazón de amor hacia sus hijos. Y, Padre, tal vez algunos de nosotros este día es un día doloroso porque tal vez no tuvimos una buena madre o tal vez nuestra madre ya está en tu presencia. Pido, Señor, que tú consueles todo dolor, que tú sanes todo corazón quebrantado en esta mañana, y gracias por esos momentos en que volvamos a tu palabra, que tu palabra nos hable ahí donde estamos, a nuestros corazones, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por darnos la oportunidad en esta mañana de entrar a la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, ábrala al Evangelio de Mateo. Vamos a estar en el Mateo capítulo 22, sea que usted tenga una copia física de la palabra de Dios o tenga electrónicamente en su iPad, iPhone. Queremos que usted esté con nosotros en la palabra de Dios, la indestructible, incorruptible palabra de Dios. Hemos estado en Mateo y en esta mañana lo que vamos a hablar va a ser muy relevante a lo que estamos pasando actualmente. Y para darles un poquito de contexto de dónde hemos estado y a dónde está Jesús en ese capítulo 22, en estos versículos específicamente del 15 al 22, Jesús está en el templo, está en la última semana de su vida, va rumbo a la cruz, donde él siempre era destinado a ir, era la cruz. Pero estamos mirando la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él está en el templo. Hemos mirado que entró a Jerusalén con la entrada triunfal. También hemos mirado que purificó el templo, que maldigó la higuera. Y hemos mirado esa confrontación que él tiene con los líderes religiosos, los ancianos. Le preguntaron hace la semana pasada sobre su autoridad, ¿verdad? Y Jesucristo a través de unos parábolas le responde a los líderes religiosos, y cada uno de esos parábolas que miramos tiene un juicio hacia los líderes religiosos y la nación que en esa temporada rechazaron al Mesías y su mensaje y su reino. Y ahora seguimos en el templo, pero antes de poder de ir en materia, quisiera establecer un poquito de historia. Yo no soy maestro de historia, pero sí me gusta la historia, y quiero que usted entienda el contexto donde está Jesús. En el templo, los sacerdotes, los líderes religiosos están ahí, pero también tiene que entender el imperio romano en ese tiempo. Roma era un imperio conquistador. Si usted conoce su historia un poquito, sabe que Roma es un imperio conquistador. Impuso tribus a los pueblos conquistadores y se convirtieron en esclavos a miles de personas, tomando como prisioneros de guerra. Era una tremenda, Roma tenía un imperio tremendo que tenía un ejército tremendo como nunca más habían visto en ese tiempo. Impresionantes carreteras que construyeron, la famosa una vía romana, y usted ha escuchado esa frase que dice todos los caminos llevan a Roma, y no es un dicho casual. Los antiguos romanos desarrollaron una red viaria
por todo su imperio que conectaba a Roma, la capital, con el resto de puntos de su imperio. Los romanos también, mira, sabemos por la historia, construyeron numerosos acueductos para proporcionar aguas a las ciudades y lugares industriales en su imperio. Esos acueductos estaban entre los mayores logros de ingeniería del mundo antiguo y establecieron un estándar no igualado durante más de 1000 años tras la caída de Roma. Pero una cosa que decían los romanos, cuando ellos conquistaban a un país, a una parte, los llevaban como esclavos, eran parte de ahora de su territorio y tenían algo que se llamaba los impuestos. El impuesto en el Imperio Romano. Y una de las razones por qué ellos podían tener un gran ejército y podían tener un imperio grande es por cada lugar donde conquistaban, usaban las taxas para ocurrir más dinero, más riquezas. Los romanos hacían contratos con la gente local para recordar impuestos. Esos recaudadores locales de impuestos, o como los conocemos en la Biblia, publicanos, recolectaban a menudo mucho más de lo que debían entregar a los romanos y se quedaban con el resto. Y el escritor del evangelio que estamos leyendo, Mateo, era un publicano, trabajaba para el IRS, en este contexto trabajaba para Roma. Estos publicanos eran odiados por los judíos por la razón que expliqué, que ellos cobraban más de las taxas porque se quedaban con su parte y le daban también al imperio romano lo que era de ellos. Y con este contexto que estamos en esta mañana es donde vamos a estar en el versículo 15, para que usted entienda un poquito de que cuando vino esto del gobierno, del impuesto, los judíos, había una fricción entre los romanos y los judíos. Ellos habían sido gobernados por Roma por años y había una fricción sobre esto. Durante la semana que estamos mirando es la semana de la Pascua. Acuérdense eso, que es la semana de la Pascua. Un judío tradicional había sabido que esa semana era una semana importante para ellos, donde celebraban un recordatorio de la Pascua, de lo que Dios hizo por ellos en Egipto. Los enemigos de nuestro Señor trataron de ponerle una trampa mediante una serie de preguntas de doble sentido. Cada pregunta que vamos a mirar en esas próximas semanas tiene un doble sentido. Todavía sentían rencor por el tratamiento que les había dado una serie de parábolas. ¿Se acuerda? Cada parábola que miramos tenía un juicio y las instrucciones de esas parábolas era de que ellos iban a ser juzgados por rechazar al Mesías, rechazar aquel ungido por Dios. Habían dejado al descubierto sus perversas intenciones y le habían advertido que estaban pidiendo juicio. A los líderes religiosos no les gustó que Jesucristo los viera humillado frente a la multitud. Habían decidido con todo tesón destruir a Jesús y esperaban poder atraparlo diciendo algo que les permitiría prenderlo. Estaban maquinando cómo podemos agarrar a Jesús. Pero había otra razón para las preguntas de la cual sus enemigos ni siquiera se dieron cuenta. Acuérdense, la Pascua, escuchen muy bien. Jesús iba a morir como el Cordero de Dios y era necesario que el Cordero fuera examinado antes de la Pascua, conforme a Éxodos capítulo 12, versículos del 3 al 6. Si había algún defecto en el Cordero, no podía ser ofrecido como sacrificio. Si había un defecto, acuérdense que causa de la fricción de que cuando alguien entraba al templo, estos cobradores en el templo miraban los corderos y decían, no, ese cordero estaba mal, tú tienes que comprar un cordero, si tú traes su cordero, este cordero está mal y tienes que comprar uno de nosotros porque el de nosotros es perfecto. Y eso causaba fricción.
miramos aquí que miramos ese contexto donde estamos, que Jesús todavía está en el templo y hay esta discusión que vamos a mirar hoy. Son 4 preguntas, pero solo vamos a ver una hoy. Estas 4 preguntas que ellos les preguntaron a Jesús, 3 de ellas por los enemigos de Jesús, y Jesús les pregunta una a ellos. Son 4 preguntas, 3 preguntadas por los enemigos de Jesús y una por Jesús. Esas 4 preguntas, déjeme dárselas en breve para que usted sepa dónde vamos a estar esas semanas que vienen. La que vamos a ver hoy es esta: ¿está permitido dar tributo a César? ¿De cuál de los 7 será ella mujer? Vamos a estar mirando la semana que viene. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿De quién es el Hijo de Cristo? Vamos a estar examinando estas preguntas de que ellos le preguntaron a Jesús. Vamos a mirar en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo, ya que hemos puesto el contexto donde estamos, ya hemos pintado un poquito el cuadro. Usted se puede imaginar Jesús en el templo todavía enseñando, líderes religiosos a un lugar, tratando de hacer trampas. Y esta mañana nos dice así las Escrituras, Mateo 22, versículo 15. Mira a tu vecino, se está durmiendo, dile: vecino, ¿estás listo? ¿Estás listo? Aquí viene la palabra de Dios. El pago de impuesto a César. Versículo 15. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí mismos atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Versículo 16. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos juntos con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, mire la hipocresía aquí. Maestro, sabemos que eres veraz. Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Mira el versículo 17. Dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido paga impuesto a César o no? Versículo 18. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: Jesús conoce nuestros corazones. Por eso tú y yo no podemos ser falsos con otras personas, podemos ponernos máscaras, pero eso no sirve con Dios. Mejor ser honesto, franco con Dios. Él conocía sus intenciones y Él conoce tus intenciones y mis intenciones en esta mañana. Escuche bien. ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Esas palabrotas de Jesús tan poderosas. Dice hipócritas. En los tiempos bíblicos la palabra hipócrita era usada para actores que usaban máscaras. Y en ese contexto Jesús miró su hipocresía de ellos, porque su pregunta tenía un doble intención. Traigan la moneda, versículo 19, traigan la moneda que se usa para pagar este impuesto. Y le trajeron un denario. Ya hemos mirado qué es un denario. Versículo 20, y les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Versículo 21, y ellos le dijeron: de César. Entonces Jesús les dijo, mire la respuesta de Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, dice: pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto, se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Palabra del Señor. Los fariseos y herodianos eran enemigos. Estos dos personajes que miramos en la historia de esta mañana eran enemigos, chocaban por la manera de mirar la vida, mirar la doctrina y todo eso entre sí, pero se unieron debido a su enemistad contra Jesús. Tenían algo en común. Doctrinalmente no estaban de acuerdo en sus doctrinas, pero para agarrar a Jesús, sí. Vamos a ponernos juntos, vamos a poner un equipo para poder agarrar a Jesús. Los fariseos se oponían al impuesto. Ya hemos mirado mucho a estos fariseos que parecía que chocaban constantemente con Jesús porque eran hipócritas, eran personas que se miraban religiosas, pero adentro eran podridos, estaban podridos, eran espiritualmente muertos. Los fariseos se oponían al impuesto romano por varias razones. Número 1, no querían someterse a un poder gentil. Lo voy a decir otra vez.
no querían someterse a un poder gentil, que era Roma. Número 2, César era reverenciado como si fuera un dios. ¿Okay? Número 3, tenían mejores usos para su dinero que dárselos a Roma, puesto que los herodianos eran un partido que respaldaba a Herodes, favorecían el impuesto. Después de toda la autoridad de Herodes fue dada ¿por quién? Por César. Y Herodes hubiera tenido grandes dificultades para mantenerse en el poder sin el respaldo de Roma. Palestina era una nación subjugada y los judíos odiaron a sus conquistadores. Cada impuesto, escúcheme bien, cada impuesto que los pobres tenían que pagar era otro recordatorio de que no eran libres. La pregunta que le preguntaron a Jesús sobre el tributo es sobre el principal impuesto que se le impuso a Judea cuando esta se convirtió en una provincia romana ahí en el año 6 AC. Ese impuesto generaba más oposición que los impuestos de aduana, en parte porque permitía transportar y recibir mercancía, pero no había un beneficio visual igual que se asociara con el tributo en particular, porque era simplemente, escúcheme bien, simplemente desaparecía en los cofres del emperador. Now, hay otro grupo, los celotes, no los elotes, celotes, un partido secreto de judíos fanáticos radicales. A menudo protestaban contra Roma, se oponían a todo impuesto exigido por Roma. Es fácil ver, amigo y amiga y hermanos, que los fariseos y los herodianos escogieron el impuesto como carnada para su trampa. Ellos sabían lo que estaban diciendo. A ellos les parecía que no importa cuál lado escogiera Jesús, se metería en problemas para sí mismo y para su ministerio. Si se oponía al impuesto, se metería en problemas ¿con quién? Con Roma. Si aprobaba el tributo, se crearía problemas ¿con quién? Con los judíos. Pero Jesús se da inmediatamente, mira la trampa que le querían poner. Sabía que su propósito no era recibir una respuesta a una pregunta, sino que ponerle trampa. Estaban solamente fingiendo, y eso lo hacían solamente los hipócritas. Basado solo en esto, basado solamente en eso, Jesús podría haber rehusado responderles a ellos. Pero sabía que la gente que le rodeaba no lo comprendería. Acuérdese, está en el templo, hay personas que los están mirando. Hermano, amigo, las personas nos están mirando. Cómo tú y yo respondemos en estos momentos de crisis, en estos momentos, cómo respondemos hacia el gobierno, cómo respondemos hacia las autoridades. Escúchenme bien, y les he dicho otra y otra vez se los digo. La Biblia más grande que las personas van a leer no es la Biblia que tú tienes en tus manos o en tu teléfono. La Biblia más grande es tu vida. Como dicen los chicanos o los que hablan Spanglish, nos están guachando. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo estamos respondiendo, pueblo? ¿Cómo estás tú respondiendo en estos momentos de crisis? Aquí había una oportunidad para silenciar a sus enemigos y al mismo tiempo enseñar a la gente una importante verdad espiritual. Usted tiene que entender esto, que todo gobernante hacía acuñar sus propias monedas con su propia imagen, el ego de ellos, ¿verdad? El dinario, que es la moneda que pidió Jesús, le efigía de César, de modo que le pertenecía a César.
El problema más grande era que el tributo tenía que ser pagado con monedas de un dinario que llevaban la imagen de César y una inscripción que decía Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, supremo sacerdote. Los judíos consideraban la imagen una idolatría y la inscripción una blasfemia. Así que el asunto tenía una base religiosa bastante importante. Aún así, el dinario era de uso común entre los judíos y solamente evitados otra vez por los celotas. Jesús se refiere a este como el salario de un día. Como veremos, cuando Jesús pide una moneda con la imagen del emperador, el dinario está fácilmente disponible y es usado de manera común incluso por personas que eran religiosamente escrupulosas. Y Jesús usa esa frase famosa. Dice, le dan el dinario y les dice, da pues ¿a quién? A César lo que es de César. Fue su respuesta. Y a Dios lo que es de Dios. Amigo, hermana, aquí hay una poderosa enseñanza que podemos poner en estos momentos donde el mundo está loco, donde hay tantas reglas, hay tantas restricciones. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta? Déjeme decirle, en esa sencilla pero profunda respuesta, Jesús enseña varias verdades importantes que quiero dejar en sus corazones. Número uno, escuchen muy bien, los creyentes, si profesamos ser creyentes, debemos honrar y obedecer a sus gobernantes. Eso también se enseña en otros lugares del Nuevo Testamento. Lo voy a decir otra vez. Los creyentes deben honrar y obedecer a sus gobernantes. Eso también lo vamos a mirar. Se enseña en otros lugares del Nuevo Testamento. Jesús le dice, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1, leyendo de la versión internacional, dice, toda persona debe someterse ¿a quién? A las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Toda autoridad. Estamos hablando de policías, de gobernantes, de presidentes, de gobernadores, de pastores, de líderes. Debemos aprender a someternos. Dice que provienen de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados ¿por quién? Por Dios. Sea que a usted le caiga gordo esa persona que Dios ha puesto ahí, sea que no nos caiga bien el presidente, que no nos caiga bien nuestro gobernador, Dios lo ha puesto ahí y debemos someternos a lo que ellos nos han dicho. La Biblia nos dice que en Daniel 2:21 dice, de hecho es Dios quien quita reyes y pone reyes. Últimamente Dios nos ha puesto esas autoridades ahí. Porque el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere, lo da. Daniel 4:17. También el apóstol Pedro nos dice una gran verdad en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 13 al 17. Mira, escúcheme bien, hermana y amigo y hermanos. Hay muchas cosas de nuestro gobierno que yo personalmente no me gustan. No estoy de acuerdo con muchas cosas que hace nuestro presidente. No estoy de acuerdo con muchas cosas que hace nuestro gobernador de California. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como iglesia. Estamos hablando de la iglesia La Fuente y la iglesia de Well Community Church. Vamos a hacer una iglesia que practica la palabra de Dios, que nos sometemos a las autoridades que Dios ha puesto ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 13 al 17, dice, por amor al Señor. ¿Y es lo que dice? Por amor al Señor. Si amamos al Señor, sométanse a toda autoridad que humana, ya sea el rey como jefe de estado o los funcionarios que a él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Mire versículo 15, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes hagan callar a la gente ignorante con los acusa sin fundamento alguno, dice Pedro.
que sus vidas haga callar a aquella gente. Si nosotros nos rebelamos, si nosotros no escuchamos lo que las autoridades nos están diciendo, estamos dando un mal testimonio de lo que significa ser cristiano. Yo sé que hay muchos cristianos que no están de acuerdo, que quieren regresar a la iglesia, y yo también quiero regresar a verlos y quiero tener el culto en la iglesia. Pero Dios tiene una orden. Dios tiene en sus planes y Él está en control. Escúcheme bien, miren lo que dice el versículo 16. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten, mire el versículo 17. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Hace muchos años un pastor, un hermano pastor Ramos, me acuerdo que me estaba yo criticando al gobernante del estado en ese tiempo, en los 90s, y no me gustaba y estaba hablando mal y diciendo cosas, y el pastor Ramos me dice, hijo, me dice, si tanto te quejas tú de él, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por ese gobernante? Somos buenos para quejarnos, pero la Biblia nos dice, hermano y amigo, que debemos orar por esas personas que están en poder, porque Dios los ha puesto ahí. Yo sé que esto es difícil, escúcheme bien, yo le digo como un inmigrante, yo sé que hay muchas reglas a veces que ponen el gobierno que no van conforme que no es de favor para nosotros los inmigrantes, pero Dios los ha puesto ahí. Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Debemos estar orando, no quejando. Mira a tu vecino, dile, no te quejes. Dios no bendice a los llorones. Dile, Dios no bendice a las personas que se quejan. Escúcheme bien, tú y yo debemos estar orando por todas las personas. Dice, pídele a Dios que los ayude, intercedan en su favor. ¿Qué debemos estar haciendo? Intercediendo uno por los otros y dar gracias por ellos. Dar gracias por eso. Es algo difícil, pero esto es el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por nuestros funcionarios electos, congresistas, el alcalde de Fresno, Lee Brand, Gavin Newsom, nuestro gobernador? No podemos tal vez estar de acuerdo con su manera de mirar y tal vez algunos de ellos no son cristianos, pero somos llamados a orar y a someternos a ellos. Número 2, los creyentes tienen una ciudadanía doble en el cielo y en la tierra. Debemos respetar a nuestros gobernantes terrenales o a los líderes electos, obedecer las leyes. Escuchen muy bien esto. Yo he conocido muchos cristianos que quiebran las leyes del gobierno, que tiran basura por todo lugar. Dice que debemos pagar los impuestos. Dios nos ha llamado, aunque no nos guste. Sé que muchas personas no les gustan los del IRS, pero debemos orar, debemos pagar los impuestos. Cuando se nos mandan esas taxas, hermano, deje de tratar de hacer cosas para no pagar esos impuestos. Debemos hacerlo porque la Biblia nos dice, no podemos escoger qué es lo que nos gusta de la Biblia. O la Biblia es nuestra autoridad actual, es completa o no la es. Pero no podemos tener, como dicen en inglés, cristianos washy-washy. O es la Biblia la que creemos, es la Biblia la que nos guía o no. No se me enoje en esta mañana. Escúcheme bien. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía, acuérdense esto, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Tenemos doble ciudadanía. Esa es nuestra casa permanente. Pero mientras estamos aquí, debemos obedecer las reglas que Dios ha puesto. Yo le digo a mis hijos, mientras ustedes vivan en mi casa, paguen los biles. Yo pago su teléfono. Ustedes van a vivir bajo mi autoridad. Mientras nosotros vivamos en este mundo que Dios nos ha puesto, debemos con todo respeto seguir a los gobernantes y a las personas que Dios ha puesto. Número 3, los creyentes deben honrar y obedecer a Dios.
Lo voy a decir otra vez. Los creyentes deben honrar y obedecer a Dios. César no era Dios. En tanto que los gobiernos no pueden imponer religión, tampoco debe restringir la libertad de adoración. Mire aquí, hermano, se lo voy a decir todo honesto. Esto de quedarnos en casa, por lo menos aquí en la ciudad de Fresno, se extendió por un mes más y algunos negocios están abriendo y otros no. Y muchos dicen, oh, el gobierno está tratando de robarnos de la oportunidad de reunirnos. Ese es nuestro derecho, como la Constitución la Constitución americana nos dice de la libertad que tenemos. Yo no creo que nuestros derechos de libertad están siendo quitados de nosotros. Eso no es el asunto. Tú y yo no sabemos, y los científicos no saben mucho de este virus, no saben cómo reaccionamos, y en el contexto de cómo estamos como iglesia, que nos sentamos tan cerca unos a los otros, es algo muy peligroso, donde nos estamos dando abrazos, donde nos estamos tocando, y más si vienes a la iglesia La Fuente, tú sabes que si me está escuchando la hermana Lupita va a darte un abrazo, y las hermanas que entran al frente cuando tú llegas siempre te van a dar un abrazo y te van a decir, imagínate. Y tenemos que ser cuidadosos. Entonces, ese contexto es diferente. El gobierno no nos está robando la oportunidad de predicar el evangelio. Aún la iglesia está brillando. El alcalde de nuestra ciudad está impresionado por todo lo que las iglesias están haciendo, incluyendo nuestra iglesia, The Well Community Church. Y si usted mire las noticias, ¿quiénes son los que están ahí dando comida? La iglesia. ¿Quién es lo que está llenando? Muchos de ustedes han ayudado a decorar las bolsas que están yendo a personas que llenamos con comida, y están yendo a personas en nuestra comunidad que necesitan esa comida. Esa es la iglesia. El evangelio está siendo predicado como ninguna otra vez por medio de las redes sociales. El gobierno no nos ha robado la oportunidad de predicar el evangelio. La historia en Hechos capítulo 5, 29 dice que pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El gobierno en ese tiempo le estaba diciendo a Pedro y los apóstoles que no podían predicar las buenas noticias de Jesucristo. Si el gobierno, si el alcalde nos dice, ustedes no pueden predicar el evangelio de Jesucristo, entonces tenemos un problema y tenemos todo el derecho de no seguir esa ley. Pero ahorita eso no se nos está quitado. Las leyes que están es para el bienestar de nosotros, para mantenernos saludables hasta que se haga una cura para este virus o conozcamos más a este virus. El mejor ciudadano honra a su nación porque adora ¿a quién? A Dios. Lo voy a decir otra vez. El mejor ciudadano honra a su nación porque adora ¿a quién? A Dios. Número 4, el hombre lleva la imagen de Dios y le debe todo a Dios. Hermanos, los gobiernos están allí y no debemos depender de Dios. Somos hechos a la imagen de Dios. En la moneda estaba la imagen de ¿quién? De César. En el hombre está la imagen de ¿quién? De Dios. Conforme a Génesis 1, 26 y 27, el pecado viene al mundo y ha tropeado esa imagen, pero por medio de Jesucristo puede ser restaurado. Efesios 4, 24. Voy a un lugar con esto, no se me duerma. Pónganse la nueva naturaleza. La nueva naturaleza, una nueva manera de vivir debe estar en nosotros, creada para ser a la semejanza de ¿quién, amigo y hermana? De Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Somos hechos a la imagen de Dios y debemos reflejar que somos un pueblo que se somete a las autoridades, que reflejamos en la manera en que hablamos, en la manera que decimos las cosas, en la manera que actuamos, que hay una nueva naturaleza, que no nos rebelamos, sino que somos fieles a las autoridades que Dios ha puesto. Colosenses 3:10, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Lo más que estamos con Cristo, lo más que va a ser fácil someternos. Muchos de nosotros se nos hace difícil someternos a las autoridades, a cualquier autoridad.
porque no nos hemos sometido a Dios. Y si tú no te has sometido a Dios, tú no tienes la naturaleza de Dios. Tú tienes la naturaleza, tú sabes de quién, del padre de mentiras, que es el diablo, que es Satanás. Y se te va a hacer difícil, porque ese concepto de someternos en la autoridad tiene que ver mucho también con lo espiritual, porque si no hemos aprendido a someternos a Dios, va a ser muy difícil someternos a las autoridades. Y usted tiene que enseñarle desde una edad pequeña a sus hijos a someterse a la autoridad. Un hijo que no se somete a la autoridad cuando está pequeño, va a ser difícil que ese niño se someta a una autoridad en un gobierno cuando esté grande, a un policía o una persona mayor. Enséñele a sus hijos a someterse desde una edad pequeña a las autoridades. La relación entre la religión y el gobierno es personal e individual. Está bien que el pueblo de Dios sirva en el gobierno. Hay muchas personas, el cristiano no tiene que estar en la política. Dice que recuerden lo que Daniel y José estuvieron en el gobierno, pero está mal que el gobierno controle la iglesia. Gracias a Dios que vivimos aún en esta pandemia, el gobierno no está controlando a las iglesias. O que la iglesia controle el gobierno. Lo voy a decir otra vez. ¿Está mal que el gobierno controle a las iglesias? O que la iglesia controle al gobierno. El gobierno no nos va a decir a nosotros qué predicar. Vamos a predicar el evangelio de Jesucristo. Pero nosotros no podemos esperar que el gobierno sea nuestra esperanza final. ¿Cuántos saben en esta mañana que no podemos confiar en los políticos? No podemos confiar en las personas que a veces el poder corrupte. Debemos estar conscientes del hecho de que nuestro gobierno no puede salvarnos. Hermanos, si usted está buscando un político que lo salve, está en el lugar equivocado. Solo Dios le puede hacer. Nunca leemos en el Nuevo Testamento que Jesús o cualquiera de los apóstoles invirtieron ni tiempo ni energía enseñando a los creyentes sobre cómo reformar al mundo pagano de su idolatría, inmoralidad y prácticas corruptas por medio de ¿quién? Del gobierno. Nunca utilizó ese camino el gobierno, nunca estableció, solo nos dijo que nos sometamos a ellos, pero nunca mira al gobierno como la esperanza del mundo. Los apóstoles jamás instaron a los creyentes a demostrar desobediencia civil para protestar contra las injustas leyes o los regímenes brutales del Imperio Romano. En cambio, los apóstoles le ordenaron a los cristianos del primer siglo, así como a nosotros hoy, ¿a qué? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia constante en este momento, en este día, en esta fecha, en este mes, en estos años? ¿De qué? De proclamar el evangelio y vivir vivir vidas que den una clara evidencia del poder transformador del evangelio. Que seamos como Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No se avergüence. Hoy es el tiempo de no meternos en el closet, sino salir del closet y brillar en medio de la oscuridad. La iglesia no es un edificio, la iglesia eres tú y yo. Y hoy en tiempos nos sometemos a la autoridad, pero al mismo tiempo brillamos. Uno de los grandes engaños de Satanás es que pongamos nuestra confianza para la moralidad cultural y vida padiosa en las manos de políticos y funcionarios gubernamentales. La esperanza nacional de un cambio no se encuentra en la clase dominante de ningún país. La iglesia ha cometido un error. Escúcheme bien en esta mañana y no se me enoje. Escúcheme bien. La iglesia ha cometido un error si piensa que es trabajo de los políticos de defender y difundir y guardar las verdades bíblicas y los valores cristianos. Ese es nuestro trabajo, de brillar en medio de esta crisis, en medio de esas tinieblas. El objeto de la iglesia, de acuerdo al propósito de Dios, no se encuentra en el activismo político. En ninguna parte de la escritura se nos ordena invertir nuestra energía, nuestro tiempo o nuestro dinero en los asuntos gubernamentales. Nuestra misión radica no es cambiar a las naciones a través de reformas políticas, sino a cambiar los corazones a través de ¿quién? De la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, transforma, cambia. Mira a tu vecino, dile: Dios me ha transformado por medio de su palabra. Alguien en esta mañana puede decir: Dios me ha transformado por medio de su palabra. Espero que sí, amigo y hermana. Cuando los creyentes piensan que el crecimiento, la influencia de Cristo puede de alguna manera ser aliada de la política gubernamental, corrompe la misión de la iglesia.
No podemos mezclar los dos. Nuestro mandato cristiano es de ¿qué? Es de propagar el evangelio de Jesucristo y predicar en contra del pecado de nuestra era. Solo cuando los corazones de los individuos en una cultura sean cambiados por Cristo, una cultura comenzará a reflejar el cambio. La única esperanza en este mundo es Cristo Jesús. Y Dios te quiere utilizar para que tú mismo seas aquel que trae cambio en el mundo. Hace unos años un predicador se mudó para Houston, Texas. Poco después se subió a un autobús para ir al centro de la ciudad. Al sentarse descubrió que el chofer le había dado $1 más de cambio. Mientras consideraba qué hacer, pensó para sí mismo, olvídalo, es solo $1. ¿Quién se va a preocupar por tan poca cantidad? De todas formas, la compañía de autobús recibió mucho de las tarifas y no lo echarán de menos. Acéptalo como un regalo de Dios. Pero cuando llegó a su parada se detuvo y pensando de nuevo, decidió darle el $1 al conductor, diciéndole, tome usted, me dio este $1 de más. El conductor con una sonrisa le respondió, escuche bien dónde voy a un lugar con eso. Sé que eres el nuevo predicador del pueblo. He pensado regresar a la iglesia y quería ver qué usted haría si yo le daba demasiado cambio. Se bajó el predicador, sacudido por dentro, y dijo, oh Dios, por poco vendo tu hijo por $1. Nuestras vidas serán la única Biblia que algunos leerán. Así que no olvides ser ejemplo en todo lo que haces. Hagamos esto esta mañana. Seamos el ejemplo. Sometámonos a las autoridades que Dios ha puesto. Póngase su máscara. Ore por sus gobernantes. Ore por sus líderes. Ore por su pastor. No se queje. Y seamos esa luz en medio de las tinieblas, porque el mundo nos está mirando y vamos a estar muy sorprendidos después que se acabe todo esto. ¿Cuántas personas van a venir a los pies de Cristo? Porque la iglesia demostró su amor y su gracia. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada persona que me ha escuchado esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a someternos a estas autoridades, aunque no nos guste a veces las reglas que ponen, sabemos que últimamente tú los has puesto ahí. Padre, en esta mañana oramos por nuestro gobernador de California, oramos por nuestro presidente Donald Trump, Señor. Pedimos por sabiduría por ellos, por los gobernantes, por las personas que están alrededor de ellos, dándoles consejos, Señor. Que te escuchen a ti también, Padre. Y gracias, Señor, porque sabemos que pase lo que pase, tú estás en control. En medio de esta pandemia, ayúdanos como iglesia a brillar, a ser parte de lo que tú estás haciendo por medio de nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande. Y una vez más, Señor, te agradecemos porque tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, hermanos, gracias por la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción.
Todo mi interior es cautivado por tu amor. Oh Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré, oh, de tu gran amor, oh, eres mi Señor, mi Salvador. De mi corazón, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, oh, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré, oh, de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré, oh, de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Cantemos aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno,
Dios incomparable eres tú. Oh, nunca me separaré, oh, de tu gran amor. Oh, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Oh, nunca me separaré, oh, de tu gran amor. Oh, eres mi Señor, mi Salvador. Gracias por darnos la oportunidad de compartir ese servicio con ustedes. Como pastor de la Iglesia La Fuente, es un placer poder saber que usted nos está sincronizando en esta mañana. Y otra vez quiero darle un gran abrazo virtual a cada mamá que nos está mirando en esta mañana. Feliz Día de las Madres y espero que usted pueda pasarlo bien con su familia y vamos a seguir orando por ustedes. Si a usted le gustaría saber un poquito más sobre nuestra iglesia, hemos ponido un enlace ahí donde dice la descripción del video. Hemos ponido un enlace que lo va a llevar a usted a nuestra página de web. También, si usted es un miembro de la Iglesia La Fuente o le gustaría financieramente seguir apoyando nuestro ministerio, hemos ponido un enlace allí donde está la descripción del video, donde usted puede dar electrónicamente lo que Dios le ha puesto en su corazón. Sigan apoyando nuestro ministerio, Iglesia La Fuente. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, pero Dios últimamente tiene todo sobre sus manos y ha proveído muchas bendiciones para nosotros. Quiero seguir animando a la Iglesia La Fuente que sigamos conectados por medio de tiempo de oración que tenemos los martes cuando damos la invitación de Zoom. Conéctese. Me gustaría que pudiera orar con nosotros. Lo hacemos todos los martes a las 7. Los miércoles a las 6:30 por medio de este canal de YouTube o en Facebook. Tenemos un estudio bíblico que estamos mirando una serie en ese estudio bíblico llamado ¿Qué hacer cuando nuestro mundo se está cayendo? Y hemos estado mirando las diferentes etapas de cada uno cada uno de nosotros hemos pasado. Y yo quiero invitarlo a que usted esté con nosotros los miércoles a las 6:30. Y también los grupos de varones y de damas se están reuniendo por medio de esa tecnología de Zoom. Yo quiero invitarlos que sigan conectados, hermanos, que sigamos orando uno por los otros y sigamos orando para que a las decisiones que tenemos que tomar de cuándo nos vamos a reunir, que nosotros siempre estemos haciendo la voluntad de Dios y también apoyando a nuestros gobernantes como hemos aprendido. Escuche muy bien, es importante que usted se una a nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram. Estamos teniendo devocionales durante las semanas donde les hemos puesto unos minutos con su servidor y estamos mirando unos principios bíblicos. Conéctese durante la semana, mire los videos para que usted se anime y pueda seguir adelante. Estamos orando por ustedes. Espero que haya sido de bendición ese servicio y por favor, manténganos en sus oraciones, que nosotros siempre estamos orando por ustedes. Bendiciones y que Dios los bendiga y feliz Día de las Madres.